Bien, en el segundo capítulo de geometría tenemos el tema triángulos congruentes. Bueno, vamos a decir acá que dos triángulos son congruentes cuando tienen igual forma e igual tamaño. Bien, la forma de los triángulos, en este caso nos da las medidas de los ángulos internos. O sea, si los ángulos internos son de igual medida, los triángulos van a tener igual forma. Y si los lados son también de igual medida, esos lados van a tener igual tamaño. Lo vamos a colocar acá, esos triangulitos. Ahí está, ¿ya? Vamos a poner aquí, por ejemplo, digamos, triángulo ABC, ¿ya? Y acá ponemos el triángulo, digamos, MNL, MNL. El primer triángulo tiene como ángulos internos alfa, beta y teta. El segundo triángulo también tiene como ángulos internos alfa, beta y teta, no en medida. Luego, si los dos triángulos tienen ángulos internos iguales, esos triángulos se denominan triángulos que van a tener igual forma, pero aún no tienen el mismo tamaño. Para que ambos triángulos tengan el mismo tamaño, los lados deben ser necesariamente de igual medida, ¿no? De forma respectiva. Por ejemplo, ¿no? Si este vértice C, este lado va a ser C, vértice A, este lado va a ser A, vértice B, este lado va a ser B. Y si acá también ocurre lo mismo, A, B y C, prácticamente estamos indicando ya que los triángulos tienen igual forma e igual tamaño. Esos triángulos se denominan triángulos congruentes. Vamos a poner acá de la figura, triángulo ABC, congruente. Este es el símbolo de congruencia, ¿ya? Congruente, ¿ya?, con el triángulo MNE. Bien. Para que los triángulos sean congruentes, deben de cumplir ciertas condiciones, ¿ya? De esas condiciones, vamos a ver que siempre perenne va a estar una, que viene a ser un lado. Para ambos triángulos debe tener siempre un mismo lado para que los triángulos traten de ser congruentes. Vamos a colocar ahora criterios de congruencia. Vamos a poner aquí criterios de congruencia. Los criterios de congruencia también se les puede llamar casos de congruencia, ¿ya? Bien. Primer caso de congruencia. Primer caso de congruencia va a ser particularmente aquí el caso ángulo, lado, ángulo, ARA. O sea, para que dos triángulos sean congruentes deben tener dos ángulos internos de igual medida y entre ellos un mismo lado también, que particularmente tienen la misma longitud. Vamos a dibujarlos ahora. Aproximadamente nada más, ¿eh? Bien, ahí está mi primer triángulo. Y aquí aparece el segundo triángulo. Listo. Ya. Primer triángulo, digamos, que tengo el mismo lado, primer y segundo triángulo. Digamos este lado de aquí. B y B. Para que los triángulos sean congruentes, deben tener iguales tres elementos. Siempre tres elementos, de los cuales siempre debe de permanecer uno constante, que es el lado. Bien, particularmente acá voy a ponerle alfa y teta. Acá también le voy a poner alfa y teta. ¿Listo? Estos triángulos que tienen los tres elementos iguales se denominan triángulos congruentes. Para que sean congruentes, el lado debe estar entre los ángulos iguales. Acá está, el lado entre los ángulos iguales. El lado entre los ángulos iguales. Luego prácticamente, ¿qué es lo que decimos? Que los triángulos son congruentes. ¿Qué significa congruente también? Que si agarras este triángulo imaginariamente y lo pones sobre el otro, deben de coincidir. También, ¿qué significa? Que lo que tiene uno también debe tener ¿quién? El otro triángulo. Eso es lo que significa la palabra, digamos, igualdad de triángulos o congruencia, que vamos a ponerles. Número 2. Vamos a poner aquí lado, ángulo y lado. Bien. Para que los triángulos ahora sean congruentes, ¿cuántos lados deben de tener iguales? 2.
Y entre ellos, ¿quién debe estar ahora? Un mismo ángulo. Bueno, más o menos así. Ahí está mi primer triángulo y aquí aparece el segundo triángulo. Listo. Para que sean congruentes debe tener tres elementos iguales. Particularmente, voy a hacer que esto sea B, que en acá sea D, ¿ya? Que este lado sea C, que acá también sea el lado C, ¿no? Y que acá aparezca un mismo ángulo, digamos alfa con respecto al eta, ¿no? Alfa. Listo. Ambos triángulos tienen dos lados y entre ellos el mismo ángulo. Entonces, en este caso, ¿no? Dos lados y entre ellos el mismo ángulo. Ah, ya. Entonces, los triángulos, ¿cómo se denominan? Triángulos congruentes. Ahí está. ¿Qué son triángulos congruentes? Triángulos que tienen el mismo tamaño y la misma forma. Agarras de acá, lo pones solo imaginariamente y deben de coincidir. El tercer caso de congruencia es aquel que nos dice que los tres lados deben ser de igual longitud. No, o sea, uno respecto al otro, ¿no? L, L y L. Bueno, acá tenemos nuestro primer triángulo y acá aparece el segundo triángulo. Listo. Bien, que este triángulo tenga como lados A, B y C y que el de acá también tenga los mismos lados A, B y C. Eso es lo que significa L, L, L. Los lados de uno con respecto al otro prácticamente van a ser los mismos. ¿Qué decimos entonces? Que los triángulos como deben ser congruentes. Ahí está. Vamos a poner acá una observación con respecto a esta parte de congruencia. Una observación. La observación viene a ser la siguiente. Un caso particular de congruencia es que para que dos triángulos sean congruentes deben también de tener dos lados de igual longitud, uno con respecto al otro, pero un ángulo mismo también que se oponga justamente al mayor de ellos. A ver, por ejemplo, ¿no? Que este lado sea, digamos, el lado L, y que de acá sea L más algo, L más N. Acá también L más N. ¿Listo? Ambos triángulos tienen dos lados de igual longitud. Ahora, un mismo ángulo, digamos alfa y alfa. A ver, estos triángulos tienen dos lados iguales y un mismo ángulo. De tal manera que ese ángulo se debe de oponer siempre ¿a quién? Siempre se debe de oponer al mayor de los lados. O sea, con respecto a los dos, este es más grande, ¿no? Con respecto a los dos, este es más grande. Si el ángulo se opone al mayor de los lados, los triángulos, ¿cómo se denominan entonces? Triángulos congruentes. ¿Ya? Es un caso muy especial. Listo. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos con respecto a la parte de congruencia del triángulo. Bien. Ejemplo, por ejemplo, acá por escribir, ¿no? Ejemplo. Vamos a poner aquí calcular X. Calcular X. Un poquito grande esta gráfica. Más o menos así. Acá también. Así y de esta manera. Mira, 90 grados. 90 grados, acá también. El ángulo de 90 grados. Vamos a unir estos vértices. Y que este ángulo sea 45 grados. Que esta línea valga, digamos, 12. Tú vas a hallar aquí el valor de X, sabiendo que toda la base es 17, digamos. Ahí está. Toda la base es 17. Listo. Bien, esas son las condiciones que me da el problema. Bueno, vamos a resolverlo con el color rojo. ¿Ya? Tenemos acá en las figuras tres triángulos rectángulos. En el triángulo rectángulo mayor, digamos, yo tengo 45 y 90. Entonces, prácticamente yo podría hallar el otro ángulo interno para que sumen 180.
o para que estos dos sumen 90 nada más, este ángulo es el complemento, ¿no? Complemento de 45 también sigue siendo 45 grados. Luego, al tener estos dos ángulos iguales, este triángulo se denomina triángulo isósceles. Por lo tanto, esta línea y esta línea deben ser iguales. Listo. En este vértice, los tres ángulos deben de sumar 180. Como el que está al centro es 90, por lo tanto estos dos ángulos también deben de sumar 90 grados, o sea que son ángulos complementarios. ¿Significa eso? Que si este ángulo es alfa, el otro ángulo ¿cuánto debe ser? El complemento de alfa, o sea, 90 menos alfa. Muy bien, acá tenemos 90 menos alfa, 90. El otro ángulo en el triángulo rectángulo debe ser el complemento de 90 menos alfa. ¿Y quién es ese complemento? Alfa. En el primer triángulo rectángulo también hacemos lo mismo. Tengo 90 grados, acá está alfa. Arriba está entonces el complemento de alfa, que en este caso es 90 menos alfa. Listo. Aquí en la figura tenemos dos triángulos rectángulos congruentes. ¿Quiénes van a ser esos triángulos rectángulos congruentes? Vamos a averiguarlos en este momento. Para poder decir que los triángulos son congruentes, tenemos que aplicar uno de estos, digamos, cuatro criterios. Uno de esos cuatro criterios. Vamos a ver. Acá observamos lo siguiente. En este triángulo y en este otro. Listo. Ambos triángulos, para que sean congruentes, deben de tener tres elementos iguales. Por ejemplo, está 90 menos alfa, está L y está alfa, o sea, está ángulo, lado y ángulo. Acá también está 90 menos alfa, L y alfa, o sea, también está ángulo, lado y ángulo. ¿En qué caso estamos entonces? En el primer caso. Necesitamos acá, en el primer caso. Listo. Si estos triángulos son congruentes, ¿qué significa? Que lo que tiene uno debe tener también el otro. Pero primero vamos a colocar acá lo siguiente, la congruencia. Triángulo rectángulo BAE. BAE. Congruente con el triángulo rectángulo CED. CED. ¿Qué caso viene a ser? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado y ángulo. Ángulo, lado y ángulo. Bien, entonces, como los triángulos son congruentes, decimos que lo que tiene uno tiene el otro. Bien, este triángulo de acá tiene X. Acá también debe estar el X. ¿Cómo comprobamos aquí cuál es X? Decimos, a 90 menos alfa se pone X. Acá también hacemos lo mismo, a 90 menos alfa se pone X. Se puede hacer eso, ¿por qué? Porque los triángulos son congruentes, o sea que van a ser iguales. Entonces, colocamos aquí que la línea B es igual a la línea CD, cada uno vale X. Bien, ahora en este triángulo, el otro cateto es 12, acá también el otro cateto debe ser 12, o sea que es en este caso S, ¿ya? Y ponemos aquí AB igual a S, cada uno vale entonces 12. Bien, prácticamente tenemos ya la solución del problema, solamente restaría como hacer una suma, ¿no? Del gráfico, o simplemente ponemos aquí luego X más 12, ¿esto cuánto debe ser? 17. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de X? Ahí sería entonces 5. Listo. Un ejemplo más. Un criterio más a ver aquí. Un ejemplo más. El triángulo ABC es equilátero. Es equilátero. Punto, calcular X. Calcular X. Dibujamos acá el triángulo equilátero en esta forma. ¿Sí? Bien, esta línea, ¿ya? Y bueno, pues esta de acá. Esta de acá. Acá se me un equilátero
C. Que este punto sea F, que la acá sea, digamos, el punto E. Voy a poner aquí A y A. A por aquí y pronto. Y A por acá. ¿Ya? A por aquí. Ya, listo. Vamos a ver entonces acá qué es lo que se cumple, ¿no? Para poder hallar en este caso el valor de X. ¿Ya? Vamos a ver. Bien, como el triángulo es equilátero, los tres lados deben de tener igual longitud. Voy a poner a esta línea FC, que no sé cuánto vale, porque no sé si es punto medio, voy a ponerle B. El lado vale entonces A más B. Acá también debe ser A más B. Si te sale, esto vale B. Esta línea también debe ser A más B porque el triángulo es equilátero. Voy a poner por aquí A más B. Listo. Vamos a considerar ahora los ángulos internos. ¿Ya? Voy a ponerle por acá, digamos, que este ángulo sea 60 grados. ¿Ya? Que ese ángulo sea 60 grados porque el triángulo es equilátero. Bien, yo no sé cuánto vale cada uno de estos ángulos. Le voy a poner θ, este de aquí, y este de acá sería, digamos, la diferencia, ¿no? 60 menos θ. Listo. Ya. Aquí en la figura, tal como está, hay los triángulos congruentes. Vamos a ver quiénes son esos triángulos congruentes. Para que se pueda visualizarse mejor justamente la congruencia de los triángulos, voy a sacar dos triángulos de esta figura fuera de esa figura. Uno de ellos es este triangulito, el triángulo AS. Y acá van a estar justamente los elementos de ese triángulo, los elementos indicados de esa figura. Digamos que esto es A, esta línea es A más B. A ver, acá está A, E, C. AS, ¿no? Esto viene a ser A más B. Listo. Bien. El otro triángulo es el triángulo, digamos, ABF. Es el triángulo ABF. Lo voy a poner por aquí, digamos así. Triángulo ABF. Muy bien. Está A, B, F. Bien, este lado es A, como aparece aquí, ¿no? La línea AB es A más B. Y acá lo tenemos, ¿no? A más B. Justamente tú acá observas que esos triángulos tienen dos lados de igual magnitud. Pero para que sean coherentes deben de tener tres elementos iguales. Solamente hay dos nada más. Bien, cuando tenemos acá los ángulos. En el punto C el ángulo vale 60. Y en el punto A, mira cuánto vale todo el ángulo. En el punto A, cuánto vale todo el ángulo, también vale 60 grados. Listo. Ahora sí. Esos triángulos son congruentes. ¿Qué caso de congruencia es ahora para este par de triángulos congruentes? El caso vendría a ser el número 2, donde tienen dos lados y entre ellos el mismo ángulo. Aquí está. Dos lados y entre ellos el mismo ángulo. Dos lados y entre ellos el mismo ángulo. Listo. Voy a poner así nada más. El caso es lado, ángulo y lado. Bien, pero el triángulo ADC, de acuerdo a este gráfico, en el triángulo ADC, de acuerdo a este gráfico, tiene este ángulo es conocido, de acuerdo a la figura, es θ. Pero como los triángulos son congruentes, decimos lo siguiente: lo que hay en uno, hay en el otro. Bien, acá le falta θ, porque ambos son iguales, son congruentes. ¿Cómo mencionamos aquí cuál debe ser el ángulo θ? Hacemos lo siguiente: a este lado A se pone θ, acá también, a este lado A se debe poner aquí entonces el ángulo θ. Listo. Eso viene a ser el ángulo θ. ¿Ya? En el triángulo ABF este ángulo es θ entonces. ¿Ya? Bien, esto lo voy a poner aquí en la gráfica. Acá. Listo. Porque este es el triángulo ABF, ¿no? ¿Qué es el aquí? ABF. O sea, este ángulo pasó a ser ese de arriba, ¿no? Por la congruencia del triángulo. Listo. Acá viene a ser entonces θ. Prácticamente ya tenemos la solución para poder hallar el valor de X. Que este punto sea, digamos, R. Y nos concentramos solamente en el triángulo ABR, que tiene la forma de algo así. Ahí está.
triángulo ABR. Bien, acá aparece X en el punto R. Acá arriba tenemos B y acá está θ. Y finalmente en este vértice que es A, aparece este ángulo de arriba que es 60 menos θ. 60 menos θ. Bien, ¿qué es lo que se cumple? Que X por ángulo exterior es la suma de los ángulos internos. La suma de internos sale aquí en el ángulo externo. Colocamos aquí X igual a cuánto? A θ más 60 menos θ. Por lo tanto, ¿cuánto vale X entonces? 60. Los ejemplos entonces, dice el gráfico AD es igual a S, AB es igual a BE y BD es igual a BC, ¿no? Y nos piden ahí justamente X. Bien, tenemos ya las condiciones justamente dadas por el problema. ¿Ya? Bien, para poder dar una solución, bueno, vamos a colocar, digamos, variables a estas líneas que deben ser iguales. Por ejemplo, ¿no? AD es igual a S, ¿no? La línea AD y la línea S son iguales. Voy a ponerle, a ver, digamos, A, pero voy a colocarle A. ¿Ya? Luego, AB con BE también deben ser iguales, ¿no? AB con BE también deben ser iguales. Voy a ponerle, digamos, B y esta línea llamarle B. Y finalmente, BD con BC son iguales. BD y BC van a ser iguales. Voy a ponerle por acá C y esta distancia de B hasta C va a ser ¿cuánto? Va a ser C. Ya. En primer lugar, ¿no? Estamos observando lo siguiente, que esta línea AB, más o menos así, ¿ya? Y esta línea BE son líneas iguales. ¿Qué significa eso? Que este triángulo es un triángulo isósceles. Bien, yo tengo dos lados iguales, te va a tener dos ángulos iguales. A esta vez se pone X, a esta vez también se debe poner X. Este valor vale X. Listo. Bien, luego observamos lo siguiente, ¿no? Que esta línea, bueno, vamos a poner de esta manera, ¿ya? Es A, toda esta distancia vale B. Ahí está. Acá también es algo similar. Esta línea es A y esta línea que tenemos por acá, toda esta distancia es C. En la figura hay dos triángulos congruentes. ¿Quiénes son esos triángulos congruentes? Van a ser aquellos triángulos que tienen los tres lados de igual longitud. ¿Quiénes son esos triángulos entonces? ¿Mira? El triángulo ABD tiene como lados B, A y C. Y el triángulo BC, que también tiene como lados B, A y C. Listo. Estos dos triángulos son congruentes por el tercer caso, que me dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen los tres lados de igual longitud. Ahí está. A, B, C, A, B y C. Listo. Si este triángulo con el de acá son congruentes, hacemos lo siguiente. Lo que hay aquí también debe de haber acá. En este triángulo tiene como ángulo interno 2x. Acá también debe tener como ángulo interno 2x. Acá, ¿quién será 2x? El que se opone aquí al lado C. Aquí está el lado C. El ángulo opuesto interno también, ¿cuánto sería entonces? 2 veces x. Y listo. Ya se puede con la solución del problema. Pero primero vamos a poner aquí, ¿no? Triángulo ABD, digamos así. Triángulo ABD congruente con el triángulo EBC. El triángulo EBC. El caso de saber que es lado, lado y lado, ¿no? Entonces, decimos que la medida del ángulo A es igual aquí a la medida del ángulo en E, y cada uno vale 2x. Nuevamente, en ese punto E, hacemos lo siguiente, ¿no? Todo este ángulo, la suma de ellos debe ser 180 grados. X más 2x es igual a 180 grados. Por lo tanto, X sería entonces 60 grados, ¿no? Listo. Por lo tanto, X vale por acá 60 grados. Ya. Un ejemplo más. Ejemplo. Así nada más es calcular X. Calcular X. Listo. Vamos a buscar acá nuestra figura. Un poquito grande, digamos. Algo así.
Acá también, ¿ya? Así y así. Vamos a poner aquí 90 grados, 90 grados, que este ángulo sea 40 grados, que en acá sea, digamos, 70 grados, ¿ya? 70 grados, y que esta distancia sea igual a esta distancia de aquí. Ahí. Solamente esta distancia, que va de aquí hasta acá, es igual a esta distancia, que va de este vértice a este otro. Listo. X viene a ser el ángulo, digamos, ubicado en esta parte. Ya. Listo. Ahí están las condiciones justamente que el problema me pedía. Bien. Aquí en la figura entonces, como tenemos dos ángulos internos, 70 y 40, se podrá ir tranquilamente al otro ángulo interno. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, voy a ponerle A, B, C, D, que este punto sería, digamos, H, decimos nada más H. ¿Ya? Este ángulo en C se puede hallar. ¿Cuánto será todo el ángulo en C? Tiene 70 y 40 que suman 110. Para que esto sea, para que los tres sumen 180, y el tercer ángulo tiene que venir entonces 70, para que sea 70 más 40 igual a 180. Acá le colocamos 70 grados. Se cumple, ¿no? Los tres van a sumar 180. Pero al poner este ángulo 70 grados, ¿no? Este triángulo, ¿qué tipo de triángulo sale? El triángulo BDC. Sale un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque dos ángulos son de igual medida. ¿Qué decimos entonces? Ángulos iguales se oponen lados iguales en el mismo triángulo. A 70 grados se opone esta línea que voy a ponerle B. Y en el otro, a 70 grados también se opondrá la misma línea que voy a ponerle por acá, B también. Esta línea B va desde el punto B hasta el punto D. Más o menos así. ¿Listo? Y esta línea B, bueno, ya sabes que va desde el punto C hasta este punto D. Aproximadamente nada. Listo. Dos triángulos, ¿cuándo van a ser congruentes? La observación que decía, vos te acordás por acá la observación, era algo así. Si tenemos dos triángulos que tienen dos lados, A y A más N, digamos, A y A más N, ¿no? Y un ángulo que se opone a uno de ellos de tal manera que ese lado sea el lado mayor, ahí está, A más N es mucho más grande que el valor de A. Esos triángulos son entonces triángulos congruentes. Bien, acá tengo dos triángulos. ¿Ya? El triángulo, digamos, BAD, este triángulo BAD. Y el triángulo, digamos, DHC, este triángulo rectángulo DHC. ¿Ya? Primero, en este triángulo BAD, en el triángulo BAD, yo tengo dos lados que son A y B. Acá también en el triángulo DHC también tengo dos lados que son A y B. Ahí tengo dos lados. ¿Ya? Me faltaría el ángulo. Particularmente aquí viene a ser el ángulo 90 grados. 90 grados en este triángulo BAD y en el otro triángulo también está en 90 grados. ¿No es así? Ya. Ahora, de repente la figura es un poquito difícil de visualizar. Lo voy a dibujar por acá afuera. Ambos triángulos. Uno de ellos colocamos aquí, ¿ya? Es el triángulo BAD, más o menos así, más o menos así, ¿eh? Más o menos, ¿ya? Ahí está, este es el punto B, acá está A, y acá va a estar aquí, D. Bien, acá está este lado que va de A, y la hipotenusa, mira, ¿cuánto va la hipotenusa? Va de B, ahí está, mira este triangulito. Tenemos acá el segundo triángulo, que es justamente el triángulo CHD. CHD. ¿Ya? 90 grados. ¿Ya? Que este punto sea H, que este punto sea D. Y que el punto de acá sea ¿quién? Sea C. ¿Ya? Sea C. Bien, ¿qué más ocurre? ¿Qué más debe ocurrir? ¿Ya? Esta línea vale B, esta línea vale A. ¿No? Después la gráfica, ¿no? B y A. Listo. Estos dos triángulos tienen dos lados iguales y un ángulo. Listo, 90 y 90.
Tú sabes bien que todo triángulo rectángulo, la hipotenusa es mucho más grande que un lado, ¿no? Que un cateto. La hipotenusa es mucho más grande que un cateto y a 90 justamente se pone que ese lado B. Listo. Entonces los triángulos van a ser triángulos congruentes. Triángulos congruentes. Por la observación final que hicimos. En este primer triángulo aparece X, que estará ubicado aquí. Ya. Como son triángulos congruentes, acá también debe estar ubicado aquí X, que será en este caso el ángulo de arriba. Este de acá es X. En la gráfica es el ángulo que aquí aparece. Este de aquí. Listo. ¿Qué hicimos entonces? Ya en el triángulo CHD, ¿no? En el triángulo CHD, ¿no? En el triángulo que está acá, mira, ¿cuánto va el ángulo de aquí? Está aquí en la gráfica, es 40 más X. 40 más X. ¿Qué ocurre entonces en este triángulo rectángulo CHD? Triángulo rectángulo CHD. Que los dos ángulos agudos deben de ser complementarios. O sea, el primer ángulo agudo 40 más X. El segundo ángulo X. ¿La suma cuánto debe ser? 90. Entonces X igual a, la diferencia sale 50, por lo tanto, X sale entonces 25 horas. Listo. Bien, continuando con la teoría entonces, vamos a poner por aquí aplicaciones de la congruencia. Aplicaciones de la congruencia. Aplicaciones de la congruencia. Aplicaciones de la congruencia. Bien. Primera aplicación de la congruencia viene a ser el teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. Bien, vamos a buscar acá un ángulo cualquiera. Un ángulo, digamos así, de esta manera. Y de este ángulo trazamos la bisectriz. Ahí está. Y los ángulos, como deben ser, iguales para el norte, que es una bisectriz. ¿Qué es lo que se cumple? Cualquier punto ubicado en esta bisectriz, por ejemplo este punto, va a estar siempre a igual distancia de los lados del ángulo. La distancia es la perpendicular trazada de ese punto hacia un lado. Mira. Primera perpendicular, y acá ponemos justamente la siguiente. La siguiente perpendicular. Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo deben ser esas distancias siempre? Iguales. A y A. La distancia que va del vértice hacia cada piedra perpendicular también deben ser iguales. B y B. Eso es lo que se cumple en donde, justamente en esta escuela, cuando aparece una bisectriz. Segundo criterio, viene a ser por acá el teorema de la mediatriz. Teorema de la mediatriz. Teorema de la mediatriz. Pues el teorema de la mediatriz, dibujamos lo siguiente. Acá tenemos un segmento. Del segmento ubicamos el punto medio, que esto sea A y que esto sea A. Y de ese punto medio trazamos recién la mediatriz. Esta línea, que forma 90 grados en ese punto medio, se denomina mediatriz. Ya se estudió anteriormente lo que es línea notable asociada al triángulo. Esa línea viene a ser la mediatriz. ¿Y cuál será el teorema? Cualquier punto de la mediatriz que esté de arriba o debajo siempre va a estar a igual distancia de los vértices o de los extremos de quién? De este segmento. Ubicamos un punto en la mediatriz siempre de esa línea y trazamos distancias hacia este vértice o este punto y este otro de acá. ¿Y qué es lo que se cumple? Que esas distancias siempre deben de ser de igual longitud, L y L. O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que se va a llegar a formar? Un triángulo isósceles. Tercer teorema. El teorema de la base media. Vamos a ver aquí. Teorema de la base media. Teorema de la base media. Teorema de la base media. Ya. ¿Qué decimos en el teorema de la base media? Dibujamos acá un triángulo y vamos a unir los puntos medios de dos lados justamente de este triángulo. Ahí está.
ubicamos este punto medio y lo unimos. Listo. Esa línea tiene un nombre, se denomina base media. Voy a ponerle A, acá, B y B. Esa línea que tenemos aquí, esa línea se denomina base media. Voy a poner acá su nombre más o menos de esta manera. Esa línea es base media. ¿Qué es lo que supone cuando tenemos la base media? Que si esta base media, por ejemplo, vale L, el lado opuesto vale el doble, 2L. Divide el nombre, ¿no? Esta es la base, este tiene justamente la mitad de la base, ¿no? O sea, base media. Aparte, la base media y el lado opuesto también van a ser siempre líneas paralelas. ¿Cómo se nota el paralelismo en una figura? Con los ángulos. Si este ángulo fuese alfa, y acá también fuese alfa, prácticamente las líneas son entonces paralelas. Eso es lo que ocurre justamente en el teorema de la base media. Como último teorema tenemos acá el teorema de la mediana en el triángulo rectángulo. Tenemos aquí teorema de la mediana en el triángulo rectángulo. Teorema de la mediana en el triángulo rectángulo. O sea, solamente para un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo. ¿Qué ocurre? Dibujamos nuestro triángulo, que ya saben, debe ser obligatoriamente triángulo rectángulo, y tenemos que recordar acá lo que es una mediana. La mediana siempre va de un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Bien, aquí está, ¿no? Triángulo rectángulo. Bien. Ubicamos el punto medio de la hipotenusa. Tiene que ser siempre la mediana relativa a la hipotenusa. Para que se puse el teorema. Y trazamos la mediana. Ahí está. Esa línea es la mediana. ¿Ya? Porque siempre va a ser hasta el punto medio del lado opuesto. ¿Qué es lo que se cumple? Que los tres segmentos siempre van a ser de igual longitud. Ahí está. B, B y B. Bien, a continuación vamos a hacer, digamos, algunos ejemplos con respecto a las aplicaciones de la congruencia de estos triángulos. Bien, continuando con los ejemplos entonces, en la siguiente gráfica me piden hallar el valor de, o calcular el valor de A, ¿no? Tenemos esta distancia B, perdón, A, B y A más B, ¿no? Queremos hallar a ver cuánto vale A. Bueno, como aquí aparece en la gráfica una bisectriz, estoy en el teorema de la bisectriz. Bien, para el teorema de la bisectriz decimos lo siguiente, ¿no? Cualquier punto ubicado en la bisectriz siempre está a igual distancia de los lados justamente de quién, del ángulo respectivo. Acá tenemos la bisectriz, acá tengo un punto y he trazado una distancia, o sea, una perpendicular a un lado del ángulo. Me faltaría ahora trazar la otra perpendicular hacia el otro lado del ángulo. Bien, trazamos entonces aquí la perpendicular. Listo. Ahora, 90 por aquí, 90 por ese lado. Por el teorema de la bisectriz, ¿cómo deben ser estas dos distancias? Iguales. A. Y a la vez se cumple que la distancia del vértice del ángulo hasta el pie de la primera perpendicular y de la segunda siempre van a ser iguales. Esto también vale entonces B. Bien, acá voy a poner esta distancia, ¿no? De aquí hasta acá. Esto vale B. Pero ¿cuánto vale toda la distancia? A más B. O sea que esto que sobra, ¿cuánto debe ser entonces? Esa distancia sobrante será el valor de A. Que con B sea A más B. Bueno, acá ¿qué tipo de triángulo tenemos nosotros? Un triángulo rectángulo que tiene lados iguales, que tiene cantitos iguales, mejor dicho. Este es un triángulo rectángulo isósceles. A este lado A se pone este ángulo, a este lado A se pone el mismo ángulo, ambos ángulos son iguales y van a sumar 90. La única posibilidad es que cada uno sea 45 y 45. Listo. Para poder hallar el valor de alfa, hacemos lo siguiente. Miramos acá todo el triángulo rectángulo. Todo el triángulo rectángulo, ahí está. Un ángulo es 45. El otro también, ¿cuánto debe ser entonces? 45 grados, porque estos ángulos deben ser complementarios. Ya prácticamente en todo el triángulo rectángulo ABC. Decimos aquí, triángulo rectángulo ABC. Ocurre lo siguiente, ¿no? Que 2 alfa debe ser ¿cuánto? 45.
Listo. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto vale el valor de alfa? Sería 22,5 gramos. Vamos a colocar aquí en la base, en la parte inferior, uso un ejemplo. Vamos a ver por acá un segundo ejemplo. Ejemplo. Así nada más, igual que el anterior. Calcular x. Calcular x. Bien, vamos a presentar esta gráfica. Algo así. Así y así más o menos. Voy a hacer acá la perpendicular. Esta es bien perpendicular. ¿Ya? Pero que parte del punto medio. ¿Ya? Ahí está. B y B. Esto va a ser A. Esto va a ser A. Supongo que este ángulo sea 80 grados y que de acá sea X. Queremos saber cuánto vale X. Esta distancia y esta otra deben de tener igual longitud. Ahí está. Ya tengo las condiciones del problema. O del ejemplo mejor dicho. Bien. Si hacemos lo siguiente, ¿no? Esta línea forma 90 grados en el punto medio de este segmento. O sea que esta línea, ¿cómo se denomina? Se denomina mediatriz. Si se denomina mediatriz, aplicamos el teorema de la mediatriz. ¿Cuál es el teorema de la mediatriz? Si está la mediatriz, decimos, un punto de la mediatriz está a igual distancia de los extremos del segmento. O sea, si esta distancia es A, esta otra también debe ser A. Ahí está. Esa distancia vale A. Listo, acá le ponemos A. Bien, ¿qué haremos luego? Este triángulo sale isósceles. A este A se pone X, a este A también debe ponerse este valor de X. ¿Ya? Se puede hallar el valor de este ángulo exterior en este triángulo, en el triángulo AEC, en el triángulo AEC. ¿Ya? Para el triángulo AEC ubicamos el ángulo exterior, la medida del ángulo exterior en el vértice E se puede hallar. El interno más el interno sale el ángulo externo. O sea, este ángulo vale entonces la suma de estos dos internos, 2x. Ya, listo. Finalmente nos fijamos en el triángulo BAE. Ese triángulo BAE debe ser un triángulo, o es mejor dicho, un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. A este A se pone 2x, a este A se pone 80. ¿Cómo deben ser los dos ángulos entonces? Igual. 2x es igual a 80, por lo tanto, x vale entonces 40 grados. X igual a 40 grados. ¿Sí? Un ejemplo más. Un ejemplo más. Ponemos acá. Ejemplo. A ver, uno con respecto a la base media. Igual, así nada más. Colocamos calcular x. Calcular x. Triángulo. De esta manera. ¿Ya? Ubicamos un punto medio aquí, que esto sea n. ¿Ya? Bien, algo así, ¿ya? Esta línea. Algo así. Digamos que esta línea sea x. ¿Ya? Y que este ángulo sea, digamos, el ángulo teta, ¿ya? Teta por aquí. Y que acá también sea el ángulo teta. ¿Ya? Vamos a hallar el valor de x sabiendo que esta base vale, digamos, 12. ¿Ya? Ahí está, ¿ya? Mira las condiciones, tenemos un punto medio, queremos un segmento, de tal manera que este ángulo con este ángulo sean ángulos de igual medida. Como aparece el punto medio y tengo la base, eso es justamente, o sospecho por aplicar acá el teorema de la base media. Para eso necesito dos puntos medios, ya tengo un punto medio allá. Me faltaría ubicar el otro punto medio justamente de quién, del otro lado, porque esta es mi base. Digamos, ubicamos acá el punto medio de esta línea, que toda la línea sea L y acá también sea L. ¿Ya? Algo así, ¿no? Esto es N y N, acá también, pero L y L, ¿no? Punto medio. Punto medio ahí, punto medio por acá. Ya, listo. Bien, ya tengo
sacar los puntos medios, 1 es un punto medio. Y esta línea que se llega a formar acá se denomina base media. Se le llama base media porque debe ser la mitad de la base y porque está uniendo los puntos medios sobre el lado. La mitad de la base sería entonces 6. Pero hemos estudiado también que la base media y la base son líneas paralelas, o sea que si acá abajo es θ, el ángulo de aquí también debe ser θ. Finalmente, ¿qué tipo de triángulo vamos a formar acá? Un triángulo isósceles. Si los ángulos son iguales, estos lados deben ser entonces iguales. Y rápidamente vamos a llegar a la respuesta justamente al ejemplo, ¿no? X igual a 6, aplicando solamente el teorema de la base media. Siguiente ejemplo. Vamos a colocarlo por aquí nada más. Y bueno, vamos a pedir ayer acá también X. Calcular X. Ya. Dibujamos ahora un triángulo rectángulo, de esta manera. Un triángulo rectángulo de esta forma. Algo así, ¿eh? Bien. Aquí está el ángulo recto. Esto de acá viene a ser el ángulo recto. Acá tenemos 25 grados y me piden allá cuánto vale el ángulo de acá. Pero la condición es que si esta línea es A, esta base vale 2. Listo. Bien, aquí en la gráfica entonces tenemos un triángulo que es el triángulo rectángulo, ¿no? Esta gráfica de acá, ¿no? Acá está el triángulo rectángulo, ¿ya? Vamos a poner aquí A, B, C y D. Bien, como tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Y aparte tengo la hipotenusa que vale 2A, voy a ubicar el punto medio de esa hipotenusa. Más o menos así. Ubicamos el punto medio de esa hipotenusa. ¿Ya? Voy a ponerle A y voy a ponerle A. Pues el teorema de la mediana en el triángulo rectángulo se cumple, que al trazar la mediana que parte del vértice B y llegando hasta el punto E, esta línea y esta de acá deben de tener igual valor. Ahí está. O sea que al final de cuentas, mira, ¿qué tipo de triángulo tenemos aquí? Isósceles. A este A se pone 25, a este A también se debe poner 25. Listo. ¿Cuánto mide este ángulo? La suma de los dos. ¿Cuánto va a ser eso entonces? 50 grados por ángulo exterior. Ahora acá tenemos en cuenta lo siguiente. Si esta línea es A y esta línea es A, prácticamente el triángulo PA también es un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué es lo que debe de ocurrir? A este A se pone 50, a este A también se debe poner 50. Esto acá vale entonces 50 grados. Prácticamente ya va a estar la solución del problema. Nos fijamos toda la figura. Nos fijamos toda la figura, o si no, simplemente ubicamos acá un triángulo nada más. Este ángulo que aparece en el vértice B, el ángulo que aparece acá en el vértice B, viene a ser el complemento de lo que aparece en el vértice C. 25, 90. ¿Estamos en cuánto sería entonces? 65. Finalmente acá, en el triángulo ABD, ¿qué es lo que va a ocurrir? El interno con el interno sale el ángulo externo, 50 más 5, esto sale entonces 65. Por lo tanto, la respuesta ¿cuánto sería entonces? 15 grados. Listo. Bien, continuamos con el tema entonces y para la parte final vamos a hacer acá los triángulos rectángulos notables. Ponemos entonces aquí nosotros triángulo rectángulo notable. Triángulo rectángulo notable. Triángulo rectángulo notable. Bien, un triángulo rectángulo notable es aquel triángulo rectángulo que, conociendo, digamos, un ángulo interno, se puede hallar la relación entre los lados justamente de ese triángulo. Los triángulos rectángulos notables van a ser primero el triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo
de 30 grados y 60 grados. Vamos a colocar aquí. Triángulo rectángulo de 30 grados y 60 grados. Muy bien, ponemos aquí esta gráfica y decimos, ¿no? En este tipo de triángulo rectángulo pasa lo siguiente. Si este ángulo es 30, el complemento será 60. Pero ¿qué ocurre? Que el cateto que se pone a 30 siempre es la mitad de la hipotenusa. O sea, si este cateto es n, la hipotenusa será 2n. Y por lo tanto, el otro cateto va a ser el anterior por la raíz de 3. Se podría aplicar acá el teorema de Pitágoras y cumpliría, ¿no? Esto al cuadrado, con este cateto al cuadrado me daría la hipotenusa al cuadrado. Ese es mi primer triángulo rectángulo. Segundo triángulo rectángulo notable es el triángulo rectángulo de 45 grados, que ya justamente se estudió. ¿Dónde se ha estudiado este triángulo rectángulo? En este ejemplo que hemos visto acá, ¿no? En el triángulo rectángulo tenemos aquí, los catetos son iguales y cada uno vale 45 grados. Acá haríamos lo siguiente, el triángulo rectángulo de 45 y 45 grados, y los catetos van a ser iguales. Un valor cualquiera, digamos L aplica Pitágoras y hay hipotenusa que sería L por la raíz cuadrada de 2. Tercer triángulo es el triángulo rectángulo de 15 grados y 75 grados. Acá falta colocar su nombre. Acá tenemos un rectángulo de 45 y 45. ¿No? El siguiente triángulo es triángulo rectángulo de 15 grados y 75 grados. 15 y 75 grados. Listo. Dibujamos ese triángulo rectángulo que tiene más o menos esta forma. Aproximadamente, aproximadamente. Bien, el ángulo recto particularmente lo voy a poner en esta parte. Ahí está. Listo. Los ángulos, acá tenemos 75 grados y acá aparece 15 grados. Bien. ¿Qué es lo que se cumple en este triángulo rectángulo de 15 y 75? Que la altura relativa a la hipotenusa, esta altura, siempre va a ser la cuarta parte de la hipotenusa. O sea, si esta altura fuese, digamos, B, la hipotenusa vale siempre 4, o sea, 4B. Esto es lo que se cumple básicamente en el triángulo rectángulo de 15 y 75. Y es lo que más nos interesa por ahora. Por ahora además nos interesa mucho los valores de los catetos, porque van a ser en este caso suma y resta radical. Me interesa más la relación numérica entera que hay entre quienes, entre la hipotenusa y la altura. Bien, vamos a colocar ahora algunos triángulos rectángulos pero aproximados. Vamos a poner aquí triángulos rectángulos aproximados. Triángulos rectángulos aproximados. Triángulos rectángulos aproximados. Bien, uno de ellos es el triángulo rectángulo de 37 grados y 53 grados. Triángulo rectángulo de 37 y 53. Bien, ¿qué ocurre en este triángulo rectángulo de 37 y 53? Los lados van a ser múltiplos de 3, 4 y 5. Ahí está. Colocamos acá 37 y acá va a estar 53. Bien, este lado es múltiplo de 3, este otro cateto es múltiplo de 4 y por eso va a ser múltiplo de 5 para todos los triángulos rectángulos de 37 y 53. El segundo triángulo rectángulo notable aproximado, ¿no? Hacemos exacto, de 26,5 grados y 63,5 grados. ¿Qué va a ocurrir en este triángulo rectángulo? Que un cateto es el doble de otro cateto. Ahí está. ¿Listo? Triángulo rectángulo, acá va a estar 26,5, acá está el ángulo de 63,5 grados. Bien. Si este cateto, digamos, vale C, este cateto, ¿cuánto vale? 12. Eso es lo que nos interesa para la relación entera nada más de los catetos. Y finalmente el cateto número 3, el triángulo rectángulo número 3 será el
triángulo rectángulo de 18,5 y 71,5. ¿Qué ocurre en este triángulo rectángulo? Que un cateto siempre es el triple de otro cateto. Ahí está. Más o menos así. Triángulo rectángulo, acá está el de 18,5 y acá aparece el de 71,5. Debe ser complementario, o sea, debe sumar siempre 90 grados. Bien, colocamos aquí, digamos, M, que nos vale siempre 3M. Eso ocurre entonces en donde, en los triángulos rectángulos aproximados. Pero aproximados en donde, en los ángulos internos siempre.